Mi nombre es Lucía y crecí en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques. Desde pequeña, me contaban historias sobre una bruja que vivía en lo profundo del bosque perdido. Decían que era una anciana con el poder de controlar las sombras y que usaba su magia para vengarse de quienes se atrevían a perturbar su soledad. Como muchos niños, pensé que era solo una leyenda para asustarnos y mantenernos alejados del bosque. Pero la realidad era mucho más aterradora de lo que jamás imaginé. Una noche, cuando tenía 17 años, mis amigos y yo decidimos adentrarnos en el bosque por puro desafío. Habíamos bebido un poco y nos creíamos invencibles. Nuestro plan era llegar al claro donde, según la leyenda, la bruja realizaba sus rituales. Nos reíamos de la idea, convencidos de que solo encontraríamos árboles y oscuridad. El camino era difícil, y cuanto más avanzábamos, más denso se volvía el bosque. Pronto nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estábamos. La risa se desvaneció y la tensión comenzó a crecer. El bosque, que al principio parecía tranquilo, se había vuelto inquietantemente silencioso. No había ni un solo sonido, ni el crujido de una rama, ni el canto de un pájaro, nada. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el claro. Pero en lugar de sentir alivio, sentí un profundo malestar. En el centro del claro había una pequeña cabaña, vieja y deteriorada. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior. Mis amigos, temerarios como eran, decidieron acercarse. Yo quería detenerlos, pero algo en la atmósfera me había paralizado. Cuando mis amigos empujaron la puerta y entraron, los seguí a regañadientes. El interior de la cabaña estaba lleno de hierbas secas, frascos con líquidos extraños y símbolos tallados en las paredes. Pero lo que más me impactó fue un gran caldero en el centro de la habitación, de donde emanaba un humo oscuro y denso. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y la cabaña se sumió en una oscuridad total. Sentí un frío glacial que me envolvía, y el aire se llenó de un susurro bajo y amenazante. Mis amigos intentaron encender sus linternas, pero ninguna funcionaba. El miedo nos invadió. Y entonces la vi. Una figura apareció en la penumbra, una mujer con la piel arrugada y ojos que brillaban con un resplandor malévolo. Era la bruja, no había duda. Su boca se curvó en una sonrisa retorcida, y sus ojos nos recorrieron, evaluándonos. ¿Qué hacen aquí, pequeños imprudentes? Su voz era áspera, como el crujido de ramas secas. Ninguno de nosotros pudo responder. Ella dio un paso hacia adelante, y el humo del caldero pareció volverse más denso, envolviéndonos. Mis amigos intentaron correr, pero era como si el aire se hubiera vuelto espeso, impidiendo cualquier movimiento rápido. La bruja se acercó a uno de ellos, tocándole la frente con un dedo besudo. Él cayó al suelo, inconsciente. Yo, en medio del pánico, solo podía pensar en escapar. Recordé las historias que decían que la bruja tenía un punto débil, un amuleto que colgaba de su cuello. Sin pensarlo, me abalancé sobre ella, arrancándole el colgante. En el momento en que lo hice, la cabaña se estremeció, y la bruja soltó un grito de furia. Con el amuleto en mis manos, corrí hacia la puerta, que milagrosamente se abrió. Mis amigos, aún aturdidos, me siguieron como pudieron. Corrimos sin mirar atrás, adentrándonos en la oscuridad del bosque. Los susurros de la bruja resonaban a nuestro alrededor, pero no nos detuvimos. Finalmente, salimos del bosque y llegamos al pueblo, exhaustos y aterrados. Contamos lo sucedido, pero nadie nos creyó. Sin embargo, desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Mis amigos abandonaron el pueblo poco después, y yo me quedé, pero cada vez que cae la noche, siento que algo me observa desde la oscuridad del bosque, esperando el momento adecuado para reclamar lo que le arrebaté. Soy Enrique, y esta es la historia de cómo me encontré cara a cara con una bruja real, una experiencia que aún me atormenta. Todo comenzó cuando mi abuela falleció. Ella era una mujer reservada, siempre apartada del resto de la familia, y vivía en una antigua casa en las afueras del pueblo, una casa que todos evitaban por las historias que se contaban. Mi abuela siempre fue muy supersticiosa, y había rumores de que practicaba brujería.
Nunca le di crédito a esas habladurías hasta que fui a su casa para recoger sus pertenencias después de su muerte. Mi familia me pidió que lo hiciera porque nadie más quería acercarse al lugar. Yo, siendo el nieto que había pasado más tiempo con ella, me ofrecí a ir. La casa estaba en ruinas, llena de polvo y con un aire pesado. Mientras revisaba las cosas de mi abuela, encontré un viejo libro con una cubierta de cuero negro. Al abrirlo, vi que estaba lleno de símbolos extraños y fórmulas escritas en un idioma que no entendía. Sentí una extraña sensación de incomodidad al leer aquellas palabras, como si algo en la casa hubiera despertado. Dejé el libro a un lado y continué con mi tarea, pero a medida que la noche caía, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Decidí dormir allí para terminar al día siguiente. Mientras intentaba dormir en una de las viejas camas, escuché un susurro, apenas audible. Enrique, Enrique, abrí los ojos, pensando que era solo mi imaginación. Pero el susurro continuó, llamándome por mi nombre. Me levanté, siguiendo el sonido hasta la sala principal. Allí, en la penumbra, vi una figura encorvada, una mujer con una capucha negra, que susurraba mi nombre. Tu abuela me debía algo, y ahora, tú pagarás su deuda. Me quedé helado, incapaz de moverme. La figura levantó una mano, y sentí como si una fuerza invisible me sujetara, impidiéndome huir. El miedo me paralizó. La mujer se acercó más, y en la luz tenue pude ver su rostro. Era una anciana, con la piel pálida y arrugada, pero con unos ojos que brillaban con un odio profundo. Tu abuela hizo un pacto conmigo hace muchos años. Yo le di poder, y ella prometió que me pagaría. Pero murió antes de cumplir su promesa, y ahora tú pagarás en su lugar. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mi mente corría, tratando de encontrar una forma de escapar, pero no había nada que pudiera hacer. La bruja extendió una mano hacia mí, y sentí un dolor punzante en el pecho, como si me estuviera arrancando el alma. Pero en ese momento, recordé el libro que había encontrado. Sin saber realmente lo que hacía, grité una de las palabras que había leído en sus páginas. La bruja se detuvo, mirándome con sorpresa. Grité otra palabra, y sentí que la fuerza que me sujetaba se debilitaba. La bruja dio un paso atrás, y yo aproveché para correr hacia el libro. Lo abrí, y sin entender lo que decía, comencé a recitar las palabras en voz alta. La casa comenzó a temblar, y la bruja soltó un grito de furia. La vi desaparecer en una nube de humo, dejando un hedor a azufre en el aire. Caí al suelo, exhausto y temblando. No sé cómo, pero había conseguido derrotarla. Dejé el libro en la casa y me fui de allí tan rápido como pude. Nunca le conté a nadie lo que sucedió, y juré no volver a ese lugar. Desde entonces, he sentido que algo me sigue, una presencia que se mantiene en las sombras, esperando el momento para vengarse. Y cada vez que miro mi reflejo, veo los ojos de la bruja mirándome, recordándome que el pacto aún no se ha cumplido. Lo que voy a contarles me sucedió hace unos años, cuando me mudé a un pequeño pueblo en el Valle de San Marcos. Siempre me atrajo la vida rural, lejos del bullicio de la ciudad, y cuando encontré una pequeña casa en ese valle, no lo pensé dos veces antes de mudarme. La gente del pueblo era amable, pero había algo en su comportamiento que me resultaba extraño. Siempre evitaban hablar de una parte específica del valle, una zona boscosa al pie de las montañas. Decían que era un lugar maldito, que nadie debía acercarse allí si no quería sufrir las consecuencias. La curiosidad me ganó, pero me limité a escuchar sus advertencias sin darle demasiada importancia. Una tarde, mientras exploraba los alrededores, me encontré con una mujer mayor que vivía en una pequeña cabaña cerca del bosque prohibido. Su nombre era Doña Elvira, y aunque al principio parecía amigable, había algo en ella que me inquietaba. Sus ojos eran de un verde intenso, y su sonrisa parecía ocultar algún secreto oscuro. Doña Elvira me invitó a su casa para tomar té, y aunque al principio dudé, terminé aceptando. Mientras bebíamos, me habló de la bruja del valle, una mujer que, según la leyenda, había sido maldecida por su propia ambición.
Dicen que ella había hecho un pacto con el diablo para obtener poder, pero que había sido traicionada y condenada a vagar por el valle, buscando almas perdidas para ofrecer en sacrificio. La historia me fascinó, pero también me dejó una sensación de malestar. Cuando me despedí de doña Elvira, ella me dio un amuleto y me dijo que lo llevara siempre conmigo para protegerme. Agradecí el gesto, pero no creía en esas cosas, así que lo guardé en un cajón cuando llegué a casa. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y el sonido de las ramas golpeando las ventanas me mantuvo despierta. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave y apenas audible, que parecía provenir de las paredes. Ven a mí, el susurro se repetía una y otra vez, y cada vez que lo escuchaba, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte, más insistente. De repente, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me levanté con el corazón en la garganta y fui a ver quién era. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solo la oscuridad y el viento. Pero al dar un paso fuera, vi una figura en la distancia, una mujer con un largo vestido negro, parada al borde del bosque. La reconocí de inmediato. Era la bruja del valle, tal como la había descrito doña Elvira. Sus ojos verdes brillaban en la oscuridad, y su mirada estaba fija en mí. Sentí que mis piernas se debilitaban, y el miedo me invadió. La bruja levantó una mano, y el susurro en el viento se convirtió en un grito agudo y penetrante. Corrí de regreso a la casa, cerrando la puerta de golpe y asegurando todas las ventanas. Busqué desesperadamente el amuleto que doña Elvira me había dado, y cuando lo encontré, lo coloqué alrededor de mi cuello. El grito cesó de inmediato, dejando un silencio sepulcral. Pasé el resto de la noche despierta, con el amuleto en la mano y el corazón latiendo con fuerza. A la mañana siguiente, fui a ver a doña Elvira para contarle lo sucedido, pero cuando llegué a su cabaña, la encontré vacía. Pregunté en el pueblo, y me dijeron que doña Elvira había muerto hacía años, mucho antes de que yo llegara al valle. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Decidí dejar el valle ese mismo día, dejando atrás la casa y el amuleto. Nunca volví, y nunca le conté a nadie lo que realmente sucedió. Pero todavía, en las noches ventosas, escucho el susurro en el viento, llamándome, recordándome que la bruja del valle aún está allí, esperando.